Era una tarde calurosa, en julio de 1954, y el aeropuerto de Haneda, en Tokio, estaba lleno de actividad, cuando un hombre de negocios, caucásico, de mediana edad, con cabello oscuro y barba, se abrió paso hasta el frente de la fila. Entregó su pasaporte, que estaba lleno de sellos de los países que había visitado recientemente. El agente de aduanas se mostró desconcertado. Miró al hombre, luego mira el pasaporte. Después mira al hombre de vuelta y le pregunta su nombre. Broderick Jensfer, dijo aquel hombre. ¿Fecha de nacimiento?, preguntó el agente. 11 de septiembre del 88, respondió. Hasta ahora todo bien. Luego el agente preguntó el país de nacimiento. Aquel hombre respondió muy casualmente, soy de Tauret. Aquí comienza la historia del hombre de Tauret, un misterio de un viajero que afirma venir de un país inexistente. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo es posible que su relato siga siendo un enigma sin resolver después de décadas? Acompáñenme a desentrañar esta historia sorprendente. Si te gustan las historias de misterio, suspenso y leyendas urbanas, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte. El agente de aduanas nunca había oído hablar de un país llamado Tauret, pero hay 200 países en el mundo y algunos de ellos son más pequeños que incluso los estados más chicos de Estados Unidos, así que llamó a un colega. El segundo oficial también estaba confundido, tampoco había oído hablar de un país llamado Tauret, ni siquiera el supervisor de aduanas. Entonces, el agente le preguntó al señor Jensfer, ¿cree que podría mostrarnos en un mapa dónde se encuentra Tauret? Ahora Jensfer estaba empezando a molestarse, pero ¿qué más se suponía que debía hacer? Luego él responde, por supuesto, y es llevado a una habitación privada para probar que él está diciendo la verdad. Broderick Jensfer, el hombre de Tauret, estaba visiblemente molesto en ese momento. Los oficiales le trajeron un mapa y le pidieron que señalara Tauret. Sin dudarlo, señaló un pequeño país en la frontera de Francia y España. Esto tenía sentido para los agentes de aduana, porque Jensfer hablaba japonés y tenía un acento francés. El problema no era su idioma realmente, era su país. Los oficiales le dijeron que estaba señalando el país de Andorra y que no existía ningún lugar llamado Tauret. Jensfer comenzó a discutir. Dijo que el reino de Tauret tenía 1000 años de antigüedad y que nunca había oído hablar de algo llamado Andorra, que sonaba falso. Luego dijo que había pasado por este mismo aeropuerto 2 veces este mes y nunca había tenido un problema. Tenía sus sellos en el pasaporte para probarlo. En realidad esto era fácil de verificar. Los oficiales aduaneros confirmaron que los sellos eran auténticos, pero aún así no estaban convencidos de su historia. Jensfer sacó su billetera para mostrarles. Como viajero de negocio, llevaba consigo diferentes monedas. Los oficiales examinaron su dinero y encontraron monedas de Japón y de varios países europeos. Sin embargo, también tenía dinero de Tauret, que parecía moneda real, excepto por el hecho de que no existía tal lugar. También tenía cheques de viajero, pero desafortunadamente para él, los cheques fueron emitidos por un banco que no existía. Los oficiales empezaron a sospechar que Jensfer podría estar tramando algo malo. Tal vez era un criminal o era un espía. Le preguntaron dónde se alojaba. Jensfer le respondió el número de su hotel y aseguró que había hablado con ellos esa misma mañana para hacer una reserva. Llamaron al hotel, que sí existía, pero no tenía ninguna reserva a nombre de este hombre. Ahora, el hotel podría haber cometido un error, así que Jensfer instruyó a los oficiales para que llamaran a su oficina en Tokio. Seguramente esto resolvería el asunto. Llamaron a la empresa, pero no tenían ningún registro de un empleado llamado Broderick Jensfer, el hombre de Tauret. Los oficiales estaban atónitos. No tenían idea de qué hacer. Entonces, un teléfono en la esquina de la habitación sonó. Uno de los oficiales contestó.
Escuchó por un momento y luego volvió hacia Jennifer y dijo: «Señor, usted vendrá con nosotros». Los agentes de aduana estaban atascados. Nunca habían visto algo así antes, pero no podían dejar ir al hombre sin investigar. Confiscaron el pasaporte de Broderick, su dinero y otros documentos. Le dijeron que no estaba siendo arrestado, pero que estaba detenido hasta que se resolviera el asunto. Lo alojaron en un hotel cerca del aeropuerto por la noche. 2 guardias armados fueron estacionados fuera de su puerta en todo momento. Se les informó que el teléfono solo funcionaría para llamar al servicio de habitaciones. La noche pasó sin incidentes. Jennifer se quejaba de un dolor de cabeza, pero esperaba que una comida pudiera hacerlo sentir mejor. Pidió un servicio de habitaciones y se acomodó para pasar la noche. A la mañana siguiente, los agentes de aduana llamaron a la habitación de Jennifer, pero no obtuvieron respuesta. Los guardias recibieron instrucciones de abrir la puerta. Cuando entraron a la habitación, el hombre de Tauret había desaparecido. La habitación estaba impecable, la cama estaba hecha, no había señales de que alguien hubiera comido o de que alguien hubiera estado allí. Los guardias fueron reprendidos por su supervisor debido a que el hombre había escapado, pero insistieron que no habían dejado su puesto. Las ventanas no se podían abrir y la puerta era la única forma de entrar o salir. Aparte de un empleado del hotel que entregaba la comida, nadie entró ni salió de esa habitación en toda la noche. Ahora, de vuelta al aeropuerto, las aduanas aún investigaban. Cuando fueron a recuperar los documentos de Jennifer, aunque estaban almacenados en una oficina de seguridad cerrada, el pasaporte, la billetera, el talonario de cheques, todo había desaparecido. Es como si el hombre de Tauret nunca hubiera existido, y la noticia de la investigación rápidamente llegó a la cadena de mando del gobierno japonés. Para evitar la vergüenza, la historia fue censurada, clasificada y a todos los involucrados se les dijo que nunca hablaran de ello. Desde la llegada y desaparición del hombre de Tauret han surgido muchas teorías. Una de ellas era que se trataría de un agente de inteligencia trabajando encubierto. Su pasaporte y documentos eran falsos para garantizar que el gobierno para el cual él trabajaba nunca fuera revelado. Y esto que eran los años 50, la Guerra Fría se estaba calentando y los espías estaban en todas partes. Un agente operativo encubierto, altamente entrenado, podría haber encontrado una manera de salir de esa habitación del hotel sin alterar a los guardias, pero eso no explica cómo sus documentos desaparecieron de una sala de seguridad del aeropuerto. La teoría más popular es que el hombre de Tauret en realidad provenía de un universo alternativo. De alguna manera, durante su vuelo, cruzó a nuestro universo. Nada cambió lo suficiente como para que él lo notara y simplemente no se dio cuenta de que el país de donde venía ya no existía. Esa noche, cuando se quejaba del dolor de cabeza, podría haber sido producto de las dos realidades tratando de volver a sincronizarse. Y cuando lo hicieron, el hombre y sus pertenencias volvieron al universo correcto. Tal vez, al mismo tiempo, en otro universo, un hombre de negocios de Andorra estaba teniendo un día difícil y quizás ese hombre fue detenido por oficiales de seguridad que insistían que no existía un lugar llamado Andorra y el país que ese hombre señaló en el mapa era en realidad el reino de Tauret, una nación que había existido durante 1000 años. When you mention parallel universes, the eyes sort of roll up and you giggle and you say to yourself, this is just silly, this is nuts. However, things have changed now. The paradigm has shifted. The multiverse idea, once thought to be so crazy it only belonged on evening night television, has now become the dominant theory in cosmology. It's unavoidable. You cannot avoid the theory of the multiverse. Probablemente el hombre de Tauret es una leyenda urbana que ha existido durante mucho tiempo. La versión actual de la historia, la que escuchaste hoy, se remonta al año 1981. Ese año se publicó un libro llamado The Directory of Possibilities, que era una colección de historias, eventos extraños y teorías. En ese libro había un pasaje interesante que decía:
y en 1954 un chequeo de pasaportes en Japón supuestamente produjo un hombre con documentos emitidos por la nación de Tauret. El autor obtuvo este artículo de noticias que se remontan a 1960. Por otro lado, había un hombre llamado John Allen Zegrus que quería viajar por todo el mundo. Así que inventó un país, una capital y un idioma. Puso todo esto en un pasaporte que creó él mismo. Zegrus afirmó estar trabajando como agente de inteligencia para el coronel Nasser, quien en ese entonces era el primer ministro de Egipto. Dijo que el pasaporte fue emitido en Tamanrasset, la capital de Tauret. Tamanrasset es una ciudad real en Argelia, pero Tauret es un país que él inventó. Aún así, viajó por todo el Medio Oriente usando esta historia. No solo los países aceptaban su pasaporte tauretiano, sino que, como decía que trabajaba para el primer ministro egipcio, le daban una alfombra roja. Pero Zegrus encontró un obstáculo cuando llegó a Tokio. No creyeron nada de eso. Fue arrestado por tener un pasaporte falsificado y poseer cheques falsos. El país que utilizó en ese pasaporte no era Tauret. Dijo que era de Nawisi Habisi Spirit, lo que no significa nada. Sin embargo, Zegrus se mantuvo firme en su historia todo el tiempo, incluso mientras estaba en la corte japonesa. Dijo que era un agente de inteligencia que trabajaba para Egipto bajo la dirección de los Estados Unidos. Esa historia no resultó y fue condenado a 1 año de prisión. Y así es como comenzó la leyenda del hombre de Tauret. Y como toda buena leyenda urbana, tiene algo de verdad. Zegrus era una persona real. Múltiples universos pueden existir y a veces pueden interactuar. El único verdadero misterio que queda es qué le pasó a John Allen Zegrus después de salir de la cárcel. Nadie ha podido rastrearlo. Parece haber desaparecido una vez más. ¿Quién sabe? Tal vez regresó a su propio universo después de todo. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.